¿Cómo te va, Marcelo? Bien, un gusto acompañarte en el primer programa. Bueno, primero dame una semblanza general de cómo lo ves a este 2021, porque inclusive económicamente no ha habido vacaciones, es decir, ha sido una serie de un poco más de lo mismo que tuvimos en 2020, avances, retrocesos y por supuesto una recesión que se ahonda cada vez más, ¿no? Bueno, se conoció el dato del año pasado final, que fue una caída del 10% de la producción, ¿cierto? Un poquito más del 10%, algo que se esperaba, entre el 10 y el 11%. Pero de todas maneras creo que Guzmán ha logrado algunos éxitos relativos en los últimos meses. Por ejemplo, que el dólar blue no solo que no suba, sino que incluso ha bajado un poco. Y como subió el dólar oficial un poco más rápido, desde octubre a diciembre subió 3% por mes y en enero subió 4%, se achicó la brecha entre el blue y el oficial. Claro, está más barato el blue que el oficial en algunos casos. Cuando le sumamos los impuestos y algo, sí. Eso es un punto a favor de Guzmán. También en enero dieron bastante bien los números fiscales, porque se recaudó más por los derechos de exportación y no hubo déficit fiscal en enero, que suele ser un mes favorable para las finanzas públicas. Pero bueno, el año pasado en enero había habido un déficit bien importante, porque ahora hubo hasta algún superávit. O sea que se anotó algunos porotos Guzmán en estos últimos meses. Yo creo que en definitiva el ministro en algunas cosas está bien enfocado, pero por supuesto siempre la duda es cómo lo va a acompañar el ala política del gobierno. Por ejemplo, en la inflación. Se terminó el año pasado con 35, casi 36% de inflación. Para este año se espera en el gobierno 29%. Pero con la inflación que estamos teniendo es prácticamente imposible. El mercado habla de más cerca de 50, las expectativas del mercado. Tenemos los 2 primeros meses, está hablando, para este mes de febrero está hablando de un 5%, entonces ya claro, estamos muy mal. Para que la inflación de todo el año sea del 29, debería ser 1,5 mensual desde marzo hasta diciembre. Complicado por cómo viene la inflación. Ahora ¿cuál es su estrategia? Usar varias anclas. La primera, bueno, algunas tarifas congeladas o que van a aumentar por debajo de la inflación. La segunda, quizá la más importante, el dólar a partir de marzo es probable el oficial, que empiece a subir bastante menos que de octubre a enero. Enero subió 4% el dólar oficial. Es muy probable que ahora empiece a subir 3 o menos que 3%. Lo quiere usar como ancla para los precios. También el gobierno está tratando de incidir en las negociaciones salariales, tratar de que haya acuerdo con las empresas para poner un número que logre alguna mejora salarial, pero si la inflación es del 29, con lo cual están tratando de enfriar también el tema de la negociación. Hay algunos precios máximos todavía. Sí. Son todos anclas. No. Después hay que pagar las consecuencias. Pero la única variable que no se sabe exactamente qué va a pasar es el déficit fiscal que va a haber este año, porque eso después lleva a cuánto hay que emitir para cubrir la diferencia. Y ahí es donde para mí está el punto débil. Guzmán viene más o menos bien enfocado en algunas cosas, pero este es un año con elecciones. A su vez, dentro de la política del gobierno hay varios pensamientos diferentes. Y cuando Guzmán diga, bueno, quiero que este año también la emisión monetaria sea del 30% para que la inflación sea del 29%, y hay que ver esa ala política que responde, porque emitir menos implica tener un déficit mucho menor. Y este es un año electoral, hay gente que descree en el gobierno, sobre todo del ala política del Instituto Patria, descree de que emitir dinero traiga inflación, de que sea malo tener alto déficit fiscal. Sí, tienen un concepto antediluviano. Claro. Y si hay varias anclas, pero después emiten mucho, como dijiste vos recién, te anticipaste, después va a venir la inflación, quizás después de las elecciones. O sea, van a tener que devaluar mucho después de las elecciones, va a haber mucha inflación y va a haber de nuevo recesión. Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal, con los muchísimos años que llevo diciendo mis opiniones al público. Lamentablemente nunca me equivoqué. Yo creo que va a pasar eso que decís vos. Es la historia, es lo más probable. Es historia repetida de los argentinos. Para colmo, es decir, encima de que la pandemia continúa, porque la pandemia continúa, hay que seguir asistiendo a las personas. Ahora van a sacar un bono para los jubilados, una miseria, por supuesto, les van a dar un bono a los que menos tienen, pero
cuando hay un año electoral y sobre todo cuando hay debilidad por parte del gobierno, como está ocurriendo actualmente, invariablemente a lo que se recurre, invariablemente es a la maquinita. Es decir, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente porque si no puede ser una derrota catastrófica en las elecciones, las primeras, que las están corriendo un poquito, que son las PASO, que son casi la verdadera elección. Eso muestra de que están preocupados por el resultado de la elección. Cuando los políticos quieren extender el plazo para votar es porque la economía viene mal y creen que les va a ir mal. Cuando la economía viene bien, quieren adelantar las elecciones. Sí, eso seguro, lo hacen seguro que es así. Yo coincido de que lo más probable es que ocurra eso. El otro escenario menos probable es que Guzmán convenza al presidente, pero sobre todo a la vicepresidenta, a la Cámara, etcétera. A eso no convence a nadie. De que sea un año más o menos ordenado en lo fiscal, que no se emita tanto y que la inflación a lo mejor termine un poco abajo del 40%. No creo que 29%, pero si se repite la inflación del año pasado, podría ser un éxito para Guzmán. Pero creo que es menos probable por lo que decías recién. La experiencia histórica de Argentina indica que políticamente somos salvajes. Y si hay elecciones, ni hablar. Por eso tiene más probabilidad ese escenario pesimista de que quizás con estas anclas tiren unos meses, pero que después de las elecciones tengan que devaluar más fuerte. La inflación que no hubo este año viene después. Y cuando sabemos que hay devaluación, viene la recesión. Porque este año probablemente haya alguna expansión de la producción. ¿Vos crees eso? Porque... Claro, hay muchos resortes que estaban absolutamente paralizados. Claro. Estuvieron paralizados, virtualmente paralizados cerca de 8 meses. Claro. Eso es lo cierto. Entonces es lógico que haya una caída del 10%. Retoman su actividad y mejora la actividad. Además, existe lo que se llama arrastre estadístico para este año. Para que la gente lo entienda. Si la economía argentina, el PIB, se queda en todo este año al nivel de diciembre, o sea que de enero a diciembre de este año tenemos el mismo PIB de diciembre del año pasado, vos dirías, estamos estancados, ¿cierto? Sí. Producto Bruto Interno, él habla en términos económicos, yo a los que no son economistas se lo traduzco. PIB es Producto Bruto Interno, sigamos. La producción. La producción, lo que produce si la todo el país. De enero a diciembre de este año es exactamente la misma de diciembre del año pasado, cualquiera pensaría estamos estancados, no crece nada la producción. Pero estadísticamente eso haría de que hubiera un crecimiento en la estadística de cerca del 4%. Eso se llama el arrastre estadístico. Tiene que ver de que la producción se mide por el promedio del año y no en diciembre contra diciembre. Claro. Y a veces, cuando la economía empieza a recuperarse, se genera ese arrastre. Cuando empieza a entrar en recesión, se genera el efecto contrario. Entonces, en la estadística ya tienen asegurado prácticamente 4% si se mantienen con la producción al nivel de diciembre. Que indudablemente va a ser mayor eso. La producción va a ser mayor este año. Y entonces ya tendríamos que hablar a lo mejor de un crecimiento del PIB en torno al 6%. Claro, la estadística. Todo esto, es decir, todo esto que estamos hablando nosotros, lo estamos haciendo teniendo en cuenta que la pandemia pueda seguir, como se está mostrando hasta ahora, en un nivel decreciente, lento pero decreciente. Si hay una segunda ola de la pandemia y hay que paralizar algunas actividades de nuevo, ahí cambia el pronóstico. Como dicen los creyentes, le recemos a Dios y María Santísima, porque efectivamente sería a un moribundo pegarle un palo en la cabeza. Por otro lado, va creciendo de a poco la vacunación y eso puede ir compensando. Por eso no me animo a decir lo de la segunda ola, no es mi tema. En otros países hubo segunda ola, sí, pero este año es el año donde se empezó a vacunar. Esa es la diferencia con los países de Europa cuando tuvieron su segunda ola, donde todavía no estaba disponible la vacuna. Claro, bueno, hubo una palabra y un anuncio hecho por Fernández en el Congreso en el sentido que le piensa iniciar querella a todos aquellos que endeudaron al país y, es decir, está como queriendo retomar la iniciativa frente a todos los golpeados que se encuentran con motivo de la publicación del vacunatorio VIP y encima la condena a Lázaro Báez y sus hijos. ¿Es algo posible eso? Es decir, ¿con qué argumento se puede llevar adelante una acción judicial de esas características, Marcelo? No, esas cosas, además de posible, puede ser posible si empeora mucho la independencia del Poder Judicial. En Venezuela eso podría ser perfectamente posible. No, sí, por supuesto. Si Maduro le dice a la Corte Suprema y a los jueces de Venezuela de que investiguen tal cosa y que hay que llegar a cierto resultado, llegan a ese resultado. Argentina está bastante mejor que Venezuela en su justicia, pero hay que ver cómo evoluciona.
el tema de la reforma judicial. En principio, es un tema técnico, no es un tema de corrupción. Que puede haber alguna corrupción metida en el endeudamiento, puede haberla, pero no es que endeudarse sea corrupción, como a veces se quiere hacer entender y alguna gente compra. Un país como una familia se endeuda si tiene déficit, o sea, si gasta más de los ingresos que tiene. Entonces, durante Macri aumentó mucho la deuda porque tuvo Macri en los 2 primeros años un déficit fiscal relativamente alto. El déficit que heredó de Cristina. Exacto. O sea que lo que se le puede decir a Macri es, usted no bajó el déficit fiscal que le dejó Cristina y se endeudó. Pero ese déficit ya venía con Cristina y Cristina ya se venía endeudando. Solo que no se endeudaba con el exterior porque no teníamos acceso. No había financiamiento. No había acceso porque todavía estábamos con el tema de Griesa, ¿recuerdas? No nos prestaban. Pero cuando tenés déficit fiscal y no te prestan del exterior, ¿cómo te estás financiando internamente? Quiere decir, pedirle prestado al Banco Central que emita dinero para que te financie y termina generando inflación, o tomar prestado del ANSES, del fondo que se llama de garantía de sustentabilidad, que es la plata que supuestamente está ahorrándose para que en el futuro pagar jubilaciones. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Toma prestado del ANSES y le paga tasa de interés menor que la inflación, entonces esos fondos se van licuando en el tiempo. Y, bueno, y ahí está por qué no le pagan a los jubilados. Entonces, cuando decimos vamos a investigar la deuda, en realidad, si hubo deuda es porque hubo déficit. Y el déficit fiscal se volvió muy alto en los últimos 2 años de Cristina. En los 2 primeros años de Macri no lo bajó, y en los 2 últimos años de Macri lo bajó cuando las papas quemaban porque nos dejaron de prestar. Entonces, si vamos a investigar el endeudamiento, es probable que si lo hacen bien, terminen viendo quiénes generaron el déficit fiscal. Y van a terminar en el año 2013, 2014, 2015. Obviamente que no es lo que el gobierno... No, seguro que no sería así. Eso sería en un país como Francia, que lo ponen preso Sarkozy, ¿no es cierto? Es decir, la corrupción que le imputan a Sarkozy, si se hace un parangón con lo que está sucediendo en Argentina, es una nimiedad. Pero esos son países en serio y no se le perdona a un presidente que haya tenido las actitudes que ha tenido Sarkozy. Ahora, dentro de todo este panorama, uno se pregunta, ¿por qué no llegamos a una inflación más alta en el momento de una emisión descontrolada que hubo a hacerla cuando, primero, aumentar la asistencia de los numerosos planes, que sería engorroso comenzar a nombrarlos porque son cerca de 70, pero sobre todo con el pago del IFE, por ejemplo, esas emisiones por parte del Banco Central que llegaban a los 400.000 millones de pesos, era una cosa... que uno pensaba, bueno, ¿a dónde vamos en esto? Es decir, vamos a empapelar las paredes con estos billetitos. Lo que ocurre es que es una de las cosas que están bien demostradas en la teoría económica, de que la inflación a largo plazo depende de la emisión de dinero, pero no en periodos cortos. Cuando uno toma 2 o 3 años, si la inflación acumulada fue 150%, la emisión estuvo por ahí. También aumentó 150, 155 o 145%. En periodos de 2 o 3 años se puede chequear que la inflación responde a la emisión, pero no en el mes a mes ni el año a año. En el corto plazo, la inflación depende, además de lo que se emite, de cuánto sube el tipo de cambio, el oficial, sobre todo, no tanto el blue, de cuánto suben los salarios, o sea, los costos para producir, el tipo de cambio, las tarifas. Entonces puede ser que un gobierno un año emita mucho, pero te pisa las tarifas, te pisa el tipo de cambio y los salarios, y la inflación no es tan alta. Pero una vez que se empieza a normalizar la situación, el año siguiente sí probablemente tenga la inflación que no habías tenido el año anterior, o 2 años después. Suele haber rezagos importantes. Por eso Guzmán ahí, desde fines del año pasado, está tratando de emitir mucho menos. Se convenció de que emitir traía inflación, no así en el primer semestre del año, porque con los efectos de la pandemia y la cuarentena total, evidentemente ahí emitir no trajo tanto problema porque la gente guardaba efectivo, más que antes, usaba más efectivo que antes porque no iba al banco, etc. Pero después se dio cuenta que ya después de julio la inflación empezó a subir. Y se convenció de que emitir mucho traía inflación. Entonces empezó a emitir menos. Eso ya viene ocurriendo de octubre del año pasado. Y lo quiere seguir así este año. Pero ahí entramos en el comienzo de la charla. Los políticos, especialmente Instituto Patria, ¿le van a hacer caso? ¿O le van a decir, sí,
nene iba a decir, bueno. Manejar algunas variables vos, pero el gasto público lo manejamos nosotros. Claro, es que lo que pasa es que no solo, y eso va a ser parte de una conversación que vamos a tener enseguida con Emilio Graglia, quien es especialista en política, lo que pasa es que no solo que muchas veces no le hacen caso, sino que directamente lo atacan. Es decir, directamente lo atacan. Lo ataca la propia presidente Cristina, el vicepresidente Cristina. Entonces, hay que pensar que lamentablemente cuando se toman determinaciones económicas que están gobernadas por la política, que pueden ir en el sentido contrario de lo que indica la ortodoxia económica, ahí es cuando vienen los grandes problemas que, repito, los hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, es decir, desde comienzos de la década del 40 para acá, hemos tenido el mismo mal. Fue siempre así, décadas de alto déficit y emisión de dinero, y cuando no emitían mucho era porque se endeudaban en el exterior porque había déficit fiscal. Por eso, para la sociedad, hay dos cosas que hay que entender en Argentina porque lo tiene que entender la sociedad, porque si no los políticos se aprovechan de que el ciudadano medio no entiende bien algunas cuestiones económicas como esta de que la deuda es porque hay déficit fiscal, porque en el año a año gastás más de lo que te ingresa. Y el otro problema grave es que también caemos en crisis porque no exportamos lo suficiente. Cuando dicen nos quedamos sin dólares, no hay dólares en el Banco Central, no exportamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque no somos competitivos. No nos preocupamos por tener una política de Estado para exportar mucho. No solo del agro, otros sectores también. Entonces, si no somos competitivos y hay déficit fiscal, vamos a ir de una crisis a la otra. Y si hay una reactivación este año, la gente tiene que ver, pero ahí sigue habiendo mucho déficit fiscal. ¿Somos competitivos? ¿Están aumentando las exportaciones? Si la respuesta es no, bueno, va a haber una recuperación, pero vamos a volver a caer en otra crisis de acá a unos meses. Será el año que viene, porque no solucionamos los problemas de fondo. Efectivamente es así, y es una historia repetida, como decías recién. Gracias, Marcelo. Por supuesto, a lo largo del año vamos a conversar varias veces como lo hacemos de manera habitual.